Bueno, llegó el día. Bienvenidos a todos a este webinar que hemos titulado Bienestar Social de Líderes, Estrategias para superar el estrés y el burnout. ¿Ok? Este espacio ha sido diseñado por Unidos en Red, pensando en cada uno de ustedes. Sabemos que trabajar en el tercer sector brinda grandes recompensas a nivel profesional, personal. Sin duda es maravilloso reconocernos como agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestros países y para muchos incluso a nivel regional, porque bueno, más de uno acá hace trabajo a nivel internacional. Sin embargo, no estamos exentos del estrés y del agotamiento y esto que comúnmente se conoce como burnout. Esto puede obstaculizar definitivamente el éxito de nuestros proyectos, de todo lo que emprendemos y afecta definitivamente nuestra calidad de vida. Entonces, para abordar estos temas, hoy hemos convocado y hemos reunido a dos expertos y aliados de la Casa de Unidos en Red. Tenemos aquí en línea a Camilo Hoyos, quien es director y fundador de Fundación Gratitud. También lleva adelante Paredro Podcast en Instagram y en Spotify, lo pueden encontrar. Y su pasión por el bienestar nos inspira y nos motiva. También tenemos aquí en línea a Mireya Vargas, quien es emprendedora social, colega, socióloga, también hizo estudios liberales y es fellow de la Stanford Distinguished Career Institute. Espero haberlo dicho bien. Es docente e investigadora enfocada en el desarrollo humano sostenible y del bienestar. Y en estos últimos años se ha dedicado justamente a ese estudio del bienestar personal. Por eso ambos están aquí, los hemos citado para hablar de estos temas. Ellos van a estar compartiendo información sobre una investigación realizada por el BID a modo de entrevista. De verdad, les agradecemos a ambos por estar aquí, por brindar sus conocimientos a los miembros de nuestra red y a pues, nuestros asistentes que poco a poco aquí se van conectando. También les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, así que lo vamos a compartir al final vía correo electrónico, va a quedar también publicado y les pedimos encarecidamente que puedan mantener sus micrófonos apagados para que no se den interrupciones y todo lo que sean preguntas o la interacción lo vamos a dejar un poco para el final para que puedan irse respondiendo. De todas maneras, cualquier idea, aporte que quieran dejar, lo pueden dejar en el chat, por ahí también vamos a estar muy pendientes. Y bueno, sin más preámbulos, los dejamos, le doy la palabra a Camilo para que podamos iniciar con este espacio. Reina, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí en un evento con Unidos en Red y sobre todo hablándole a la red. Mire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias por la invitación y por compartir esta conversación contigo, Cami. Muy rico. Esto para contarles a todos, este evento también estamos muy contentos de que sea el primer evento post Wellbeing Summit Bogotá 2023, que fue un evento que desarrollamos hace ya más o menos un mes y medio aquí en Bogotá, en el cual quisimos realizar una serie de actividades, eventos y conferencias que buscaran generar una nueva conciencia sobre el bienestar en América Latina. Para esto reunimos a expertos, Mire y yo formamos parte de hecho del equipo de curaduría, reunimos expertos y también nos encargamos de traer cuantas posibilidades de bienestar fueran posibles de tal manera que pudiéramos dejar instalada una conversación y que pudiéramos entre todos cerrar las brechas que tanto nos separan, Mire, y esto nos estarás contando tú ahorita, que tanto nos separan donde se están realizando las investigaciones sobre bienestar para poder intentar traer la conversación hasta acá. Y entonces para esto, y perdónenme esta parrafada, pero es importante, para esto Mire participó en una encuesta que resultó ser muy pertinente para que nuestro evento no fuera únicamente un summit pensándolo con una reunión de personas, sino que también pudiéramos sacar un material tangible, material, para comprender cuál era la situación del bienestar en América Latina entre los emprendedores sociales. De tal manera que esta encuesta que se realizó financiada por el BID y con el apoyo de la CAF fue de donde prácticamente surgió un muy importante ladrillo, si se quiere, para esta nueva edificación que queremos llevar. Entonces, mire, ya para darte la palabra que tú estuviste responsable, quisiera arrancar para que podamos abordar este tema. Además del Summit, por supuesto, que sabemos que fue el evento coyuntural, pero en lo que tú te dedicas, ¿por qué resulta importante una encuesta como esta en este momento?
Sí, es interesante porque yo creo que una de las consecuencias que trajo la pandemia fue básicamente poner sobre la mesa un problema que es gravísimo y que está allí y del que se ha hecho poco, pero sobre el que se toma cada vez mayores niveles de conciencia, que es todo lo relativo al tema de la salud mental y el bienestar de la población global en general, y más sobre todo si sabemos que hay cifras importantes a nivel global que plantean problemas de salud mental y bienestar en el trabajo, en la vida cotidiana de la mayoría de nosotros, en las dinámicas comunitarias, y encontramos que empieza a ser como tema de preocupación porque el disparador, por supuesto, fue la pandemia, pero ha traído consecuencias que son relevantes para la población en general, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento hay como un despertar alrededor de la problemática. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud ha dado cifras de cómo esta problemática es relevante y cómo hay tan poco presupuesto destinado a atender los problemas de salud mental. Y te estoy diciendo que un 5% de la población global presenta cifras significativas de depresión, ansiedad, ese tipo de cosas, y el presupuesto mundial para atender problemas de salud mental es escasamente un 2%. Entonces hay una disparidad enorme en toda esta situación. Incluso para América Latina y el Caribe, la situación es todavía más grave. Ese 5% que se ve a nivel global, en América Latina termina siendo un 22%. O sea que yo creo que podemos encontrar un reconocimiento de que esto es importante para la mayoría, y yo diría que desconocido en el sector de los emprendedores. Y por eso hace un tiempo con The Wellbeing Project y BitLab hicimos un estudio muy enfocado en emprendedores de alto impacto. El estudio está en línea, lo pueden, vamos a poner el link, y básicamente ahí lo que se consideró fue todos los emprendedores en general que tienen alguna iniciativa de startups, ese tipo de tecnologías que apoyan todo lo que tiene que ver con la puesta de servicios en línea, y que además son emprendedores que escalan a mucha velocidad, etcétera. Se hizo un estudio entre 100 emprendedores que fueron contactados a través de los fondos de inversión que trabajan con BitLab, y se hizo un estudio muy significativo, y ya vamos a conversar un poco sobre eso. Y después para el The Wellbeing Summit hicimos un estudio muy enfocado en emprendedores sociales. O sea, todavía redujimos el segmento para hablar de emprendedores sociales, esos que tienen trabajos en las comunidades o que prestan servicios de atención a poblaciones específicas, o aquellos que están conectados en redes temáticas, etcétera, en Iberoamérica. Ahí incluimos a España y Portugal como parte del estudio, y se realizó con 200 emprendedores sociales, lo cual es bien significativo porque nos da una buena, un buen cuadro de la realidad del país. Pero yo creo que lo que al final queríamos desde The Wellbeing Summit era como de alguna manera generar un cierto nivel de conciencia sobre la problemática. Es decir, esto está pasando, esto es importante que se atienda, y además que no solo se atienda a nivel de estructuras públicas, sino que seamos capaces de ver nuestro propio bienestar como una necesidad que debe ser atendido de manera sencilla, continua, permanente, y creo que parte de los dos estudios lo que muestran es que efectivamente hay una problemática y hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no?
Mire, muchísimas gracias. Y yo creo que tanto la encuesta como el trabajo que realizamos durante el Summit puso en evidencia de pronto la falta de comprensión, falta de conexión que se explica por una falta de comprensión de a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar. Ujú. Porque sabemos que para descubrir el mal también es importante saber la cura. Exacto. Y esa pregunta es muy pertinente y justo ayer estaba en un panel aquí en San Francisco con la gente de SOCAP y había una distinción que hacer que creo que hay que empezar por allí. Una cosa es la salud mental y otra es el bienestar. O sea, estamos hablando, tienen de alguna manera una vinculación muy estrecha porque de alguna manera la salud mental se refiere más a los aspectos que hacen que la vida ocurra psíquicamente, ¿no? Y un poco aparecen relacionadas con cifras importantes de ese malestar psicológico. Pero también el bienestar nos ofrece la posibilidad de abrir el espectro de las razones que están vinculadas a ese tema de cómo la gente al final tiene su salud mental, ¿no? Y lo que nosotros hemos ido organizando son las dimensiones por las que hemos explorado estos temas en poblaciones específicas, ¿no? Y creo que hay muchas maneras de aproximarse a los temas de salud mental y de bienestar y tantas maneras como escuelas hay, pero yo creo que sí ha habido una coincidencia en que eso está referido a cómo las personas tienen de alguna manera la capacidad de vivir la vida que desean y tienen los elementos para realizarla, ¿no? Y nosotros seguimos un poco la pauta que definió Stanford en temas de salud mental y bienestar, y consideramos que los temas que queríamos explorar en la investigación estaban más relacionadas con el tema de la salud emocional, por ejemplo, que es un tema importante, salud mental y emocional, o por ejemplo la satisfacción con la vida y sus distintos ámbitos, porque bueno, es fundamental que la valoración de la vida ocurra y tú puedas hacer esa valoración de los aspectos que te hacen sentirte bien, pues. Entonces, todo lo que tiene que ver con satisfacción con la vida. También es interesante ver en esa manera de establecer el bienestar personal o comunitario, familiar, organizacional, cuáles son tus estilos de vida y las prácticas de bienestar, o sea, cómo efectivamente la manera en que tú vives afecta tu bienestar. Y eso es muy importante porque al final te das cuenta que todo lo que tú haces está relacionado con tu cotidianidad y tus rutinas. Entonces, esos estilos de vida y prácticas de bienestar también los exploramos. Por supuesto, temas de salud física sin duda afectan el bienestar y nosotros incluimos dos variables que nos parecían también interesantes. Una era todo lo que tenía que ver con la conexión social, en el sentido de que el aislamiento y la soledad social afectan al individuo y más en situaciones post pandemia cuando todo se ha vuelto virtual y tecnológico. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, esa conexión social y emocional. Y por último, y ese sí es un aspecto que está incluido mucho en muchos de los estudios que se hacen sobre bienestar, es la seguridad económica y financiera. O sea, el dinero tiene un peso en nuestro bienestar y lo que es asociado a esa seguridad económica y financiera. De tal manera que exploramos como estos 6 ámbitos y creo que nos arrojó información útil para tener esta primera fotografía sobre cómo realmente entendemos el tema de bienestar en los emprendedores sociales, ¿no? O en los agentes de cambio.
Importante, mire, destacar cómo algunos de estos aspectos que estás mencionando, algunos de estos son adaptativos y otros son técnicos. Es decir, seguridad financiera, claro que todos nuestros países tienen problemas de presupuesto y tú lo acabas de mencionar. El nuestro es un 22% en Latinoamérica frente a un 5% a nivel mundial. Entonces, los recursos son poquitos, pero Sí. los poquitos recursos se pueden manejar bien y se puede aspirar a hacer algo importante con un buen manejo financiero, y ese es un nivel de conocimiento distinto a aquello sobre lo que tienes que trabajar para problemas de conexión social. Adelantándome una pregunta que te tenía más adelante, ya la encuesta dice cómo, por ejemplo, muchas de las actividades que realizan los emprendedores sociales para poder relajarse es asistir a reuniones familiares. Así es. Y es interesante porque cada uno utiliza los recursos de que dispone y en el caso de los emprendedores sociales eso es sumamente valorado. Y lo comparo con los emprendedores de alto impacto y yo siento que para el emprendedor social las relaciones entre pares y las relaciones entre personas con las cuales compartes afecto, historia, y la vida misma es muy relevante. Por eso es que parte de las prácticas que los emprendedores sociales realizan tienen que ver justamente con la posibilidad de conexión con el otro. Eso tiene que ver con su comunidad, tiene que ver con su familia, tiene que ver con los amigos, etcétera. Pero un mecanismo de protección de la salud mental y el bienestar de un emprendedor social tiene que ver con ese sustrato de relaciones que es capaz de construir para garantizar que puede sentirse bien. Y yo creo que eso tiene mucho sentido en América Latina e incluso en el mismo España, donde las relaciones son la base de todo el espectro de la vida emocional de las personas, y compartir con otro es efectivamente una razón sin duda valiosa y meritoria para atender la situación emocional y psíquica de cada individuo, ¿no? Estaba buscando una cifra hoy, mire, pero no la encuentro de cómo uno de los más, para quedarnos ya en este tema y cerrarlo, de cómo uno de las, ya lo decimos, actividades que se realiza desde conexión social es familiar, pero también un gran porcentaje de los emprendedores sociales siente problemas para conectarse con sus prójimos y para conectarse con sus miembros más cercanos. Y Sí. eso me llamó también muchísimo la atención. Sí, fíjate que a pesar de que tú sabes que es un mecanismo, una práctica de cuidado, efectivamente el emprendedor social específicamente siente dificultades de conexión con otros. Estamos hablando de una cifra importante. 60% de los emprendedores tenían problemas moderados o severos de conexión social, la última, ¿no? Siendo, Sí, may exactamente. siendo mayor entre hombres, que es más o menos el 61%, ¿no? Entonces te das cuenta que a pesar de que es un aspecto muy valorado, es un aspecto que además no se compensa con la práctica, porque efectivamente tú sabes que tienes tu familia, tú sabes que tienes tus amigos, pero te sientes aislado. Eso que Oxford llama la soledad social en Latinoamérica, la soledad social del emprendedor, o sea, estamos hablando del emprendedor, es realmente importante, y encontramos que el aislamiento empieza a ocurrir no solo por circunstancias de la pandemia, sino que yo creo que realmente la labor del emprendedor social es una labor muy solitaria, es una labor muy titánica, es una labor absolutamente orientada a salvar el mundo, pero de alguna manera en una soledad muy profunda. Entonces, por supuesto que puedes estar rodeado de personas y todo lo demás, pero sentirte acompañado es una de las cosas que más carencia muestra el estudio, porque te das cuenta
que básicamente el emprendedor se siente realmente con dificultad de conectarse con los otros. Y eso tiene que ver con la dinámica de su trabajo y cómo llevan esa vida tan acelerada y tan puesta en lograr el impacto, pero el elemento personal queda siempre de último en la fila, ¿no? Entonces, interesantísimo eso que señalas, porque aunque reconocen que es una práctica y muchos lo hacen, no todos se sienten realmente conectados con el otro, ¿no? Ese me parece que queda aquí ya como un llamado, que no basta con estar en familia, sino también sentirse en familia y actuar en familia, ¿verdad? Como para él. Bueno, mire, entremos porque nuestra intención es que podamos hablar un poquito más tú y yo y abramos un espacio para las preguntas. Entonces me gustaría traer algunas de esas cifras que ya presentaron en el informe y una de estas es la siguiente. Un 28% de los emprendedores sociales de la región muestra severos síntomas de malestar psicológico. 28, ¿no? Siendo más crítico entre mujeres, es decir, un 36%, que en hombres, un 20%. 6 de cada 10 emprendedores en la región presentan síntomas de burnout moderado y un 20% tiene claros síntomas de burnout severo. Aquí un llamado a quienes nos están oyendo y pregúntense, ¿están ustedes en estos porcentajes? Porque también de esto se trata traer estas conversaciones, es reconocer en qué situación estoy. Entonces, mire, ¿qué nos dice esto, crees tú, sobre nuestra situación en general? Sí, mira, yo creo que las cifras son muy interesantes porque revelan efectivamente que tenemos que atender la problemática. Yo creo que, por ejemplo, el tema de el malestar psicológico entre mujeres y jóvenes llama la atención. O sea, encontramos que realmente emprendedores sociales que son mujeres o los más jóvenes que están empezando a avanzar en su emprendimiento son los que están mostrando mayores niveles de malestar psicológico. Y esto fue medido con un índice de WHO5, que es como un índice que mide el nivel de bienestar, y te das cuenta que hay un nivel de afectación importante para el 28%, o sea, un tercio de la población, sí, un tercio de la población, pero además es mayor entre mujeres y más jóvenes. Y yo diría que otra cifra que es interesante, esto estoy hablando de emprendedores sociales, pero por ejemplo, los emprendedores de alto impacto, el tema de burnout o sentirse fundidos es crítico. Estamos hablando más o menos entre un 82% del total muestra algún síntoma de malestar severo y moderado de sentirse fundido. Y eso es una cifra alarmante, alarmante porque efectivamente lo que vemos es que es una población que está puesta en lograr el éxito, pero a cualquier precio. Y el precio tiene que ver con muchas cosas que fueron de alguna manera mencionadas por los emprendedores, como por ejemplo síntomas de insomnio o pérdida del apetito o incluso hasta rupturas familiares, divorcios, separación de hijos o lo que tiene que ver con somatizaciones severas. Entonces hay como un acelere que afecta al emprendedor y su bienestar psicológico, y te das cuenta que es muy grave entre emprendedores de alto impacto. Yo diría que entre emprendedores sociales también, pero por razones diferentes. El emprendedor de alto impacto está acelerado por lograr escalar a muy corto plazo. Eso no es el caso del emprendedor social, cuya labor está puesta en lograr cambios de largo plazo, pero con resultados también a mediano plazo, ¿no? O sea, son posiciones diferentes
en términos del nivel de estrés que se genera, pero resulta muy llamativo que en el caso del burnout de los emprendedores de alto impacto, está produciendo somatizaciones graves y además con severos síntomas. En el caso de emprendedores sociales, 1/3 de la población es muy alto. Son cifras realmente que preocupan porque realmente estamos encontrando que la población emprendedora está pasando por una situación sobre la que tiene muy poco nivel de conciencia y muy poco nivel de actuación sobre esa realidad, ¿no? Exactamente. Creo que es fundamental lo de conciencia y actuación. Mire, y por eso te quiero preguntar si nos explicas un poquito, también pensando, por supuesto, en los resultados, ¿cuál es la relación que podemos entender entre el estrés y el burnout? Es decir, ¿son dos situaciones irreversibles? Porque entonces, si es así y miramos un poquito en la encuesta, vemos que si seguimos como estamos, es decir, sin aplicar más programas, pues un 53% en total entre hombres y mujeres tiene síntomas moderados de agotamiento y el 28% tiene síntomas moderados y el 28% de estrés moderado o leve. Es Sí. decir, es casi como que cosas que ya están en camino y acaso estamos frente a un panorama que no podemos frenar. Sí, sí. Es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que cuando ocurre el burnout es definitivo. O sea, hay un colapso, te quedas fundido y lo que resta en adelante es hacer un proceso de recuperación. Es decir, hay muchos casos. Yo he oído infinidad de historias de emprendedores sociales o emprendedores de alto impacto sobre todo, que han soltado su iniciativa, se desentienden, se cambian de actividad. Es como un colapso total sobre el que tú no puedes hacer más nada sino parar. O sea que yo creo que eso psíquicamente es como un quiebre, un punto de quiebre. El estrés es otra situación porque de alguna manera nosotros para poder sobrevivir tenemos que tener ansiedad, miedo y depresión. O sea, esos son los 3 elementos que el hombre de la cueva tenía para poder sobrevivir. Ansiedad porque tenía que salir a cazar y corriendo obtener la presa para comer el día. Miedo porque para salir a cazar también tienes que tener capacidad de distinguir en la sobrevivencia lo que te amenaza. Y depresión es el momento de reposo cuando ya tú te has comido la presa y estás como descansando, ¿no? Esas son ansiedad, miedo y depresión, son las 3 emociones de la sobrevivencia. El estrés es, yo diría, un elemento que está muy vinculado a esos 3 elementos, pero que hasta cierto punto es tolerable. O sea, tú tienes niveles de estrés porque tienes que manejar el carro de tu casa al centro de Bogotá y te das cuenta que estar horas en el tráfico, tienes cosas pendientes, o sea, hay niveles que son tolerables y que te permiten funcionar. O sea, tú tienes que tener niveles aceptables porque yo creo que es básicamente una herramienta psíquica para tú poder avanzar. Lo complejo empieza a ocurrir cuando tú tienes niveles más elevados de estrés. Eso sí te afecta. Y yo creo que en ese caso sí hay mecanismos para que tú puedas atender esos niveles de estrés. Prácticas de simplemente relajación, o sea, tómate 3 minutos y respira. Siente el cuerpo, siente la respiración. Eso, hay muchas prácticas, pero yo sí creo que sobre el estrés vas a poder actuar. Lo que pasa es que altos niveles de estrés sí te llevan a ese proceso de estar fundido, que es como algo ya más irreversible. Pero evidentemente entre los emprendedores sociales estamos encontrando cifras muy significativas de estrés
y yo creo que hacen muy poco porque están muy poco relacionados con eso, ¿no? Quisiera traer de nuevo, mire, algo que dijiste en tu respuesta anterior, que es esa característica que tienen nuestros emprendedores de hacer su labor a cualquier precio. Algo que culturalmente siempre hemos visto como casi que mesiánico, ¿no? Y aquel que no se deja. Y sobre todo esto me permito, y aquí le meto un poquito también de recepción cultural, pero casi como que el mártir. No importa la adversidad y no importa, yo siempre voy a ser capaz. Y eso lo quiero traer con dos datos que aparecen en la encuesta. Y es que de los encuestados, el 37% siente presión por expectativas sobre el éxito y el 35% presión por no innovar. ¿Cuáles son, a tu juicio, esos fantasmas del emprendimiento social que por falta de cuidado tanto afectan a nuestros actores? Sí, yo creo que ahí, esa pregunta es bien interesante porque yo creo que una de las cosas en las que yo he estado pensando es cómo efectivamente los patrones culturales y de alguna manera hasta arquetipales nos ponen en unas maneras de hacer las cosas que nos exigen incluso pagar un precio por ellas, ¿no? El tema de las profesiones de ayuda ha sido ampliamente estudiado por un analista junguiano que se llama Adolf Guggenbull, y él habló básicamente de cómo en las profesiones de ayuda hay una propensión muy grande a olvidarse de sí mismo y de alguna manera eso está muy vinculado a otras razones de poder, de sentir que yo te estoy salvando, gracias a mí tú estás mejor, toda la trampa que tenemos puesto los que trabajamos en el área de emprendimiento social, ¿no? Y con el tema de la ayuda. Eso sin duda tiene unas implicaciones muy altas, pero yo creo que las expectativas en el caso de los emprendedores sociales son más graves, porque es que además quieren salvar el mundo, quieren salvar al otro, o sea, como si nosotros tuviésemos ese poder divino de salvar a alguien, ¿no? Entonces, y yo creo que salvando a otros, nos olvidamos de salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que por eso encontramos que estas cifras son tan críticas y tan difíciles. Y yo creo que eso tiene que ver con un elemento religioso, espiritual, muchas razones. Yo creo que ahí podemos aprender muchísimo, pero sin duda en la región de América Latina y el Caribe, nuestra región, incluso hasta en España, ese elemento cultural de salvación del otro tiene un peso tan importante que nosotros simplemente en esa entrega nos olvidamos de nuestro propio bienestar. Y en el caso de los emprendedores de alto impacto, el tema está puesta en el éxito y eso tiene que ver mucho con los fondos de inversión que ejercen una presión extraordinaria en que el emprendedor escale la iniciativa a muy corto plazo y que además tenga resultados económicos importantes. Entonces te das cuenta que en ese caso también hay una manera de entenderse el emprendedor que lo pone mucho más allá de sus propias capacidades. Entonces yo creo que sin duda o sea por la razón de ayudar al otro, o sea por la razón de impactar y escalar a corto plazo, de alguna manera los datos lo que nos muestran es que sea el impacto que sea, el emprendedor se olvida de sí mismo y por eso muestra esas cifras de afectación tan alta en términos de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Solo dejarlo aquí para hacerte una última preguntita, mire, antes de pasar y darle la palabra a quienes nos están escuchando, de cómo nosotros desde la Fundación tuvimos un proyecto grande con un fondo internacional que nos financió y en realidad la carga administrativa, la carga documental
te puedo decir que rebasó, mejor dicho, Claro. la concentración era por lo menos de un 70% administrativo con 30% misional. Y el equipo, creo que tuvimos reuniones casi 3 o 4 veces más de las horas que pudimos dictar y trabajamos con la población. Entonces eso lo dejo por acá. Una sola cosita, mire, que me parece también importante, y es que ya estamos señalando esos temas que ya hemos llamado adaptativos, es decir, esa educación del autocuidado, pero hay otro componente muy importante que uno no puede olvidar, que esta parte educativa, me refiero a lo técnico. Hay unos elementos que ya fueron identificados como ustedes como principales causas de estrés todo el tiempo, que son la presión financiera, la dificultad para escalar iniciativas y la situación, por supuesto, económica. ¿Tú crees que esto, además de poner en evidencia, como ya lo dijimos, la realidad económica de nuestros países, pone también un poquito sobre la mira la ausencia de una educación de pronto financiera, no tan misional, no tan, me explico, no tan desde el alma como lo hacemos, sino pues más sentadito y con una tabla de Excel? Sí, yo creo que una de las complejidades más importantes que tenemos en la región tiene que ver con el complejo del dinero. O sea, yo creo que, y el dinero es importante porque te da sentido de realidad. Ese es el gran punto en relación al tema del dinero, ¿no? El dinero es el medidor de tu sentido de realidad, por decirlo de alguna manera, en términos psíquicos. Y eso es muy importante porque si uno no tiene ese medidor activado, uno realmente va a pasar situaciones muy difíciles en la vida. Y estoy hablando en el plano personal. Y básicamente a lo largo de todos los estudios que hemos hecho, hemos encontrado cómo el emprendedor social vive una vida precaria, precaria en el sentido de recursos para él o para ella, que resulta, por supuesto, importante porque al final del día está compensado con tu misión, con tu propósito de vida, pero también siento que es un precio que paga tu familia, que pagan tus afectos, que pagan tus trabajadores también, porque los trabajadores se les exige que su labor tiene que ser tan mesiánica como la tuya y se pagan unos salarios que realmente son preocupantes. Entonces yo diría que el tema del dinero es una complejidad muy importante y además sobre el dinero proyectamos todo. El mismo Guggenbull decía que el dinero era como una pantalla blanca sobre el que proyectábamos todo lo que nosotros sentíamos en carencia. Y eso es importantísimo saberlo. El dinero no tiene una valoración per se, pero sobre él proyectamos las cosas. Entonces, en el caso del emprendedor social, esa es una complejidad que yo creo que hay que trabajar. Salomón Raidán hizo un programa de educación financiera y sigue haciéndolo en comunidades y fue muy interesante por todo lo que se pudo encontrar en relación a este tema, ¿no? Pero yo sí creo que en nuestras organizaciones sociales ese debería ser un punto de trabajo para atender aspectos del bienestar de nuestros trabajadores e incluso un esfuerzo de trabajo individual, personal del emprendedor social que debe de alguna manera tener alguna relación con el dinero y aprender que eso tiene unas implicaciones en términos de cómo afecta tu bienestar y el de los tuyos, ¿no? Bueno, antes de pasarle la palabra a Andreina para que modere las preguntas, solamente recordar, mire, cómo para el Wellbeing Summit de Bilbao, que es del cual surgió la réplica en Bogotá, recuerdo muy bien que nos habló una lideresa de Ghana y en una voz muy profunda nos dijo: ustedes no son imprescindibles, ustedes no son irreemplazables, ustedes no son los únicos que van a lograr cambiar. Bájense de esa nube. Y quisiera dejar con eso porque ese es el primer principio para uno saber que se tiene que abrir espacios, darse vientos para poder pensar en uno. Mire, muchísimas gracias y Andreina, tienes toda la palabra. Gracias, Camilo. Bueno, igual
tenemos una preguntita en el chat pendiente por responder, pero yo quería transmitirle a ambos también una inquietud, no sé, tomando en cuenta esta realidad que nos han dibujado, y que seguro más de uno de nuestros asistentes la vive en carne propia, o sea, cada uno de nosotros. ¿Cuáles serían como esos consejos que le darían a estos líderes de proyectos, líderes de emprendimientos que hoy nos escuchan? O sea, en su día a día, ¿cuál sería como esa práctica que deberían incorporar justamente para cuidar de su bienestar y no caer en estas cifras que nos acaban de presentar? A ver, Capi, ¿tú quieres? Bueno, pues yo me imagino que ya sabes, mire lo que yo voy a recomendar, pero definitivamente como una de las estrategias para poder estar buscando ese bienestar para mí es, por supuesto, la cercanía con el arte, y específicamente la cercanía con la lectura literaria. Para mí la lectura de la literatura, sin importar el género, sin importar la categoría de la novela, y hay un tema muy importante en el que uno tiene también que ser capaz de romper. Uno no tiene solamente que leer los grandes libros, no, uno tiene que leer, uno tiene que conectarse con eso que ocurre en ese mundo de la ficción para poder desde un espacio distinto hacerse unas preguntas que le van a permitir reconocer, le van a permitir ser consciente del aquí y el ahora, sentir empatía y compasión por los personajes, ser consciente de su vida emocional y por supuesto siempre esos elementos permiten entender cómo hacia dónde quiero llevar mi vida. Suena una pregunta muy romántica porque también los gremios así se han encargado de enfocarla y de arrinconarla. Pues yo creo que es muy humano uno aspirar a su propia vida a través de las historias ajenas. Sí. Entonces yo recomiendo leer. Y yo creo que hemos estado como mencionando algunas cosas que pueden ser importantes, pero yo creo que primero tener conciencia de tu propio bienestar. O sea, yo creo que esa puede ser una pregunta eh, permanente. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué cosas tengo que tener cuidado? Y hay muchas prácticas de mindfulness que están desarrollándose y que hay miles de apps y programas y mecanismos que, por ejemplo, para mí lo más importante es la respiración. O sea, yo creo que esa es una práctica que tú te puedes sentar 3 minutos y sentir la respiración, y yo creo que es un elemento importante, ¿no? Y la otra, yo creo que hay distintas formas. Hemos encontrado que los emprendedores sociales realizan actividades físicas, otros cocinan, otros leen, otros de alguna manera pintan, otros simplemente están en casa y se relacionan. O sea, yo creo que la infinidad de prácticas para cuidarte son muy importantes, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo conscientemente, o sea que, y además constantemente, porque una de las cosas que encontramos con ambos estudios es que realizan muchas prácticas, las inician y enseguida las abandonan. O sea que yo creo que el tema de la constancia, eso, si tú tienes que leerte un libro, el libro lo vas a leer completo, y tener como de alguna manera el tiempo para que esas imágenes te penetren. O si tú decides hacer yoga una vez a la semana, que eso sea una actividad que tú puedas realizar. Pero yo diría que en ese caso no importa la que decidas. Yo creo que es esencial hacerlo con continuidad en el tiempo y que haya de alguna manera cierta permanencia. Y respirar es vivir, ¿no? En una de las respuestas anteriores, Mireia, tú nos comentabas que para muchos se hace difícil conectar con otros. Entonces, Alejandra en ese momento dejó una pregunta en el chat y dice, ¿a qué se debe esa dificultad para conectar? No sé si con el estudio se pudo indagar un poquito más o quizás ustedes con el conocimiento que tienen del tema, pues han logrado detectar a qué se debe esa dificultad que pueden tener los líderes para conectar con otros en esos espacios quizás familiares, de amistad o lo que sea, y hay como una barrera, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Cami, ¿tú quieres? Te doy toda la palabra. No, yo creo que hemos hablado de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con el acelere, la aceleración
que te lleva a simplemente, y ahora más cuando estamos virtualizados, que es una reunión tras otra, no hay tiempo para conectarse realmente, ¿no? O sea que yo creo que hay un tema en la calidad de la conexión, y la otra cosa es que los pocos momentos que tengo para mí son momentos donde yo no quiero a más nadie, ¿no? Entonces creo que hay como una excesiva protección de estar conmigo mismo, y quizás eso puede ser parte de lo que ocurra, ¿no? Pero también siento que tiene que ver con la calidad de las relaciones, y yo creo que mucho de lo que estamos viviendo tiene que ver con eso, pues. Entonces, sí, yo creo que son varias razones, ¿no? Ok. Y Camilo, sabes que justo antes de conectarnos, tú estabas haciendo una reflexión que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que valdría la pena compartirla con el público que sigue aquí presente. Y es cómo incorporar ese bienestar como una especie de hábito, ¿sabes? Entonces, no sé Sí. si podrías Sí. compartirla con el resto. Y es que lo traía porque en una de las charlas que escuchamos en Bogotá de Richard J. Davidson, que habla sobre los pilares del bienestar, él ponía el ejemplo que tiene una aplicación, por cierto, que se llama Healthy Minds, mentes sanas, que tiene ejercicios para hacer a diario, buscando siempre cómo puede entrar ese pequeño momento del día en el cual uno pueda realizar y generar una actividad que le ayude al bienestar y al bienestar mental. Entonces él ponía un ejemplo que a mí me pareció muy interesante, y es que todo el mundo todos los días se lava los dientes. Ojalá que así lo haga, porque si no va a tener problemas y mucha fresa en el dentista. Entonces todo el mundo le tenemos miedo a la fresa, y por eso uno se lava los dientes todo el tiempo, cuando digo todos los días. Y es algo en lo que ni siquiera uno dice, oiga, voy a perder 2 minutos o voy a gastar 3 minutos lavándome los dientes. Es un tiempo que ya entra sin ningún tipo de previsión. Entonces me quedo con la idea de cuánto pudiera uno poder incorporar pequeños ejercicios diarios, si se quieren meditativos, si se quieren, como se quieran llamar, mindfulness, yoga, lo que sea, pero que sea algo que llame a eso que dice Mireia, que estoy tan de acuerdo con, para crear y generar esa conciencia del bienestar. Pero eso hay que trabajar por eso, hay que ponerse tareitas, hay que esforzarse por eso. Conciencia y constancia. Creo que nos quedamos con eso. Definitivamente. Les agradecemos muchísimo, Camilo, Mireia, por compartirnos toda esta información que es de tanto valor. Antes de despedirnos, les comento que en el chat les estamos dejando un link con una encuesta para que nos ayuden a mejorar. Agradecemos sus respuestas a los asistentes. Y bueno, para mantenerse informados de temas como este y otros más, saben que pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. También los vamos a estar dejando allí rapidito en el chat. Y no sé si tienen alguna palabra final, Camilo, Mireia, alguna... Muchas gracias por abrir estos espacios para seguir hablando y poniendo el bienestar como conversación. Muchas gracias a todos por escucharnos, y mire, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Igual, creo que de alguna manera estos espacios se necesitan, son necesarios, y creo que Unidos en Red siempre ha estado como muy abierto a esto. Y yo quería invitarlos porque el próximo año vamos a hacer otro summit, y estamos ya calentando los motores y preparando para una segunda edición de The Wellbeing Summit. Y creo que todavía estamos en preparación, pero creo que parte de esto en la región, en Iberoamérica, es básicamente hablar de este tema para hacer conciencia. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado. Nos quedamos con estas reflexiones, con los consejos para seguirlo trabajando desde cada una de nuestras organizaciones. Y bueno, será hasta la próxima. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.